Entonces, yendo a nuestro primer problema dice lo siguiente. Tengo una viga en voladizo AB que tiene una sección transversal rectangular con ancho variable y altura variable. Ambas cosas, ¿verdad? Muy importante hacer esa aclaración. Tanto el ancho como la altura son variables en función de la distancia x, donde coloca una distancia x como referencia, como pueden notar ahí, o sea, coloca un origen en el extremo del voladizo A y a partir de ahí analiza una sección cualquiera, ¿verdad? Donde le llama a esa sección x, ¿sí? Donde tiene una altura h sub x y un ancho b sub x. Voy a agrandar un poquitito acá nomás para poder ver un poquito mejor. Ahí. Igual el gráfico tampoco es muy lindo tampoco en el PDF. Bueno, pero ahí se ve un poquito mejor, ¿verdad? Entonces tomamos una sección cualquiera, ¿verdad? Tiene una altura hx y una base bx. Eso es variable, ¿ok? Sección a sección, eso va variando según una relación que figura ahí también en el dato de mi problema, ¿ok? Ok. Aparte de eso, tengo una carga uniforme distribuida Q, ver figura, podemos notar ahí, en dirección gravitacional, hacia abajo, ¿verdad? Lineal. Me dice que el ancho varía linealmente con X según la siguiente ecuación, y ese es el dato que me da el problema, ¿verdad? Me dice que el ancho en un corte cualquiera, o en una sección cualquiera, que le llama B de X, es igual a B sub B mayúscula, donde B sub B mayúscula sería el ancho en la sección del empotramiento, ¿sí? Multiplicado por X sobre L, donde X es la distancia del extremo del voladizo a la sección cualquiera y L es la longitud total de mi viga. La pregunta es, ¿cómo debería de variar la altura HX, ¿sí? Para la sección cualquiera, como una función de X para que la pieza trabaje óptimamente? Para que la pieza trabaje óptimamente. Me pide expresar Hx en términos de la altura Hb en el extremo fijo de la viga. ¿Ok? Bueno, para la gente que está cursando por primera vez, este es un tema teórico de examen. ¿Ok? Generalmente los exámenes presenciales, pensando un poquitito porque no se va a poder aplicar de la misma manera a los virtuales, pero nuestro segundo parcial que vamos a rendir presencialmente, que sería el quinto, sí, exactamente, el quinto, sí vamos a rendir como el viejo esquema, ¿verdad? Entonces, el viejo esquema de los exámenes presenciales son temas teóricos en donde tenemos una hora para resolver. Generalmente hay algunos que son un poco más largos, otros que son más cortos, ¿verdad? Es muy importante esa administración justamente del tiempo para poder rendirlos. Bueno, entonces, para la gente que cursa por primera vez, este es un tema teórico. Bastante interesante luego este en realidad, ¿verdad? No es de los que son tan sencillitos. Bueno, ok. Continúo entonces. Voy a, voy a ir por lo básico primeramente, hacer un gráfico esquemático y analizar un poquitito el diagrama de momento flector. Volví a hacer un gráfico esquemático de mi viga empotrada libre con mi carga distribuida. Volví a especificar ahí la sección X, cualquiera. Mi diagrama momento flector podemos notar parabólico para la sección cualquiera. Una distancia X del voladizo sería QX cuadrado sobre 2, el valor de mi momento flector, y le coloqué ahí un sistema de referencia IX para poder ubicarme un poquitito en el problema. ¿Ok? Bueno, si yo analizo ahora el diagrama de esfuerzo normal, que justamente es la idea, para una sección cualquiera, sería justamente la que se ve ahí en el corte, yo voy a notar que primeramente cuando analizo una sección cualquiera, por la naturaleza de mi diagrama de momento flector, las fibras de arriba van a resultar
ser las fibras sometidas a tracción y las fibras de abajo son las fibras sometidas a un esfuerzo de compresión. ¿Ok? Y ese diagrama es simétrico, por supuesto, vuelvo a repetir, por la naturaleza de la sección transversal también, que es rectangular. Entonces, la línea neutra coincide con el centro de gravedad geométrico de mi sección transversal para el caso de la flexión simple, como vieron también en la teoría. Entonces, esa distancia del centro de gravedad a las fibras más solicitadas quedarían como h sub x sobre 2 y h sub x sobre 2. O sea, el mismo valor tendrían tanto por arriba como por abajo por la simetría de la sección transversal. Entonces, en una sección transversal cualquiera, este sería mi diagrama de esfuerzo normal. Ok. Ese ancho B sub X de esta sección cualquiera es justamente el que me da de dato y me da como una función de la distancia X y el ancho en la sección del empotramiento, ¿verdad? Que es B sub B mayúscula. Sobre L, donde L es la longitud de mi viga. Eso es un dato del problema, de hecho que forma parte, por supuesto, de mi enunciado. Si yo voy a analizar ahora la sección B, que es la sección del empotramiento, la única diferencia es que en ese caso la altura ya es h sub b, que es una constante, ¿verdad? Porque ya es una sección específica la que estamos analizando, ¿verdad? Y el ancho, por supuesto, que va a ser también h sub b, b sub b, perdón. Ahí nomás no le coloqué, pero le puedo agregar, le voy a agregar ahora ya para que quede bien completa la presentación, ¿verdad? Le voy a agregar. Entonces, aquí abajo yo tendría b sub b. A ver ahí. Ok, este sería b sub b. Bueno, ahí creo que ya está bien completito. Entonces, b sub b, que ya sería la sección de mi empotramiento. Bueno, ahora, una cosa importante de este problema es entender el concepto de optimización, donde la idea del concepto de optimización, porque fíjense que justamente a mí me pide una relación de h sub x en función de h sub b, de tal forma que se optimice o que el sistema la estructura esté optimizada. Cuando hablamos de optimización, hablamos de que toda la estructura, de ser posible, o la mayor cantidad de lugares, porque vamos a encontrarnos con distintos tipos de problemas también en la práctica, pero la mayor cantidad de lugares que estén trabajando a tensión admisible. Esa es la idea. Entonces, si yo saco la expresión del esfuerzo normal para una sección cualquiera y analizo la expresión del esfuerzo normal en la sección del empotramiento, porque ahí tengo toda la geometría completa, entonces la idea es justamente que ese esfuerzo sea el mismo, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo en la sección del empotramiento admisible tiene que ser igual también al esfuerzo máximo en cualquier otra sección de mi viga que yo llegue a analizar. Entonces, para aclarar nomás, ¿verdad? Porque me parece un punto muy interesante de este problema que hay que tener bien en claro, ¿verdad? Entonces, mi condición de optimización es que trabaje a esfuerzo máximo en todos los lugares, ¿verdad? Tanto en una sección cualquiera como en la sección B, ¿verdad? Que en este caso aprovecho porque tengo todos los valores. Por supuesto que voy a utilizar la fórmula de la flexión simple, es la única que se utiliza para poder resolver este problema. Yo le estoy agregando muchos gráficos, por supuesto, porque la idea es que vayamos entendiendo de a poco, ¿verdad? Pero la verdad que para resolverlo, si yo entiendo y encaro el ejercicio, por directamente nomás a aplicar el concepto. Entonces, mi esfuerzo normal en la dirección del eje X, en este caso, ¿verdad? Es igual al momento deflector respecto al eje Z, dividido la inercia con respecto al eje Z por la coordenada del punto, que es la distancia del centro de gravedad al punto que estoy analizando, ¿verdad? Donde yo pretendo determinar el esfuerzo normal, en este caso, esfuerzo normal máximo. Ok, entonces, si yo me voy a la sección cualquiera, ¿sí? A la sección cualquiera, que es la que está arriba, y aplico mi fórmula para la determinación del esfuerzo normal máximo para esa sección cualquiera, fíjense que me queda una expresión de este tipo que tengo aquí, donde si voy a especificar
si voy a especificar, tengo ahí los términos de el momento flector con respecto al eje Z para mi sección cualquiera, ¿sí? Que especifique por una línea de puntos rojos. El otro término corresponde a la inercia, que para una sección rectangular es la base por la altura al cubo sobre 12, ¿sí? Solamente que dejé en función de las variables como me está dando mi problema. Y por otro lado tengo la coordenada del punto, que en este caso, por la simetría de mi problema, está en la mitad, entonces sería h sub x sobre 2, ¿ok? Entonces ahí tengo ya todos los términos de mi esfuerzo normal para mi análisis de flexión. Si yo procedo entonces de la misma manera, pero para la otra sección, que sería la sección B, ¿ok? Vamos a ir ahora a la otra sección. En mi otra sección, fíjense, de igual manera, yo voy a tener términos relacionados a mi esfuerzo normal máximo, ¿ok? El momento flector respecto al eje Z, la inercia y la coordenada Y. Solamente que ahí directamente el valor de X ya le cargo L en el caso del momento flector, porque la sección del empotramiento, la inercia también tengo todo en función ya de los datos, que es HB y B sub B. Y lo mismo la coordenada del centro de gravedad al punto. ¿Ok? Bueno, finalmente, ¿qué es lo que yo pretendo hacer? Saco las expresiones del esfuerzo normal, ¿verdad? Como la condición de optimización es que el esfuerzo normal admisible sea el mismo en todas las partes de la estructura. Entonces saco esos esfuerzos normales para una sección cualquiera, que está en función de mis incógnitas, como podemos notar ahí, y el esfuerzo normal para la sección del empotramiento. Igualo esos valores y voy a sacar justamente la expresión que me está pidiendo mi problema. ¿Ok? Entonces directamente igualo esas tensiones máximas y despejo el valor de h sub x y me sale que justamente para que se cumpla la condición de optimización, h sub x tiene que salir raíz de x. Voy a agrandar un poquito más ahí, ¿verdad? Cuando igualo. H sub x me sale raíz de x sobre L por h sub b. ¿Ok? Bueno, y es básicamente el desarrollo de este tema teórico, que es un tema de examen, así como conversamos. Yo diría que este tema no es muy largo en realidad, si es que yo manejo el concepto, ¿verdad? Porque es solamente confeccionar las ecuaciones del esfuerzo normal, aplicar el concepto de que el esfuerzo normal máximo tiene que ser igual en todas las secciones, para este caso. Igualo y despejo, ¿verdad? No calificaría como un problema muy largo teórico, sí quizás un poco conceptual por el hecho de aplicar el concepto de optimización, ¿verdad? Que no es poca cosa, ¿verdad? No es algo que yo interprete fácilmente si es la primera vez que veo, ¿verdad? O no le di una buena leída o no resolví también muchos ejercicios en la práctica donde yo aplique el concepto de optimización. Lo más probable es que me resulte un poquitito complicado de entender al principio, ¿verdad? Ahora, la gente que ya tiene muchos ejercicios hechos y ya se enfrentó a estos tipos de problemas donde hay que optimizar en algún lugar de la estructura o aplicar alguna condición, le va a resultar muy sencillo y no tendría que llevarle más de 10 minutos, ¿verdad? Resolver, yo diría menos inclusive, ¿verdad? Pero por tirar nomás una media, porque es muy importante saber también identificar cuáles son los temas muy largos, ¿verdad? En el momento de rendir un examen presencial. En el caso de los exámenes virtuales, por supuesto que va a ser muy difícil que la cantidad de temas sea demasiada, ¿verdad? Lo más probable es que eso se reduzca. Entonces, si antes había 5 temas presencialmente, virtualmente probablemente sean menos, ¿verdad? No van a ser 5, ¿verdad? Yo diría que podrían ser 1 o 2 temas,
¿verdad? Para la teoría y el resto se va a ir para la práctica, ¿verdad? Uno, dos, podrían llegar a ser tres también si son relativamente cortitos también, ¿verdad? Si es uno muy largo, se va a complementar con uno que es un poquito más corto y así, ¿verdad? La idea es también un poquitito manejar el tiempo. Todavía no sé sobre esto, la verdad que ni conversé con Perla, pero es una idea nomás que me hago, ¿verdad? De cómo se podría presentar. Ok. Continuando entonces con el siguiente tema, en realidad el siguiente tema sí es mucho más cortito, mucho más sencillito también diría yo, ¿verdad? Y es un ejercicio que se puede resolver bastante rápido. Un ratito acá voy acá, ahí está, esa capa era la que me faltó. Bueno, ahí voy entonces. Nuestro siguiente tema teórico, este sí es un tema mucho más corto comparado con el anterior. Me da una barra cuadrada que me dice que está confeccionado un material linealmente elástico. Trabaja esa misma sección cuadrada, me dice que trabaja en dos posiciones distintas. Como podemos notar ahí, ¿verdad? Una donde el eje coincide con uno de los ejes principales, ¿verdad? Del eje X, por decir así, en mi cuadrado, y el otro se queda como un rombo, ¿verdad? O sea, roto un poquitito hasta que coincida. Profe, Entonces, me habla de esas dos disposiciones, cómo puede trabajar mi viga, y me pide determinar a mí eh, cuál es la relación de los momentos flexionantes correspondientes al mismo esfuerzo máximo, ¿ok? Y haciéndome la salvedad que la flexión ocurre alrededor del eje horizontal siempre. ¿Ok? Para ambos casos la flexión ocurre respecto al eje horizontal. Entonces, relación de los momentos flexionantes correspondientes al mismo esfuerzo máximo para las dos disposiciones indicadas de mi viga. Fíjense que si yo analizo mi sección cuadrada y la otra que queda como un rombo, ¿verdad? Y yo determino el diagrama de esfuerzo normal para las dos secciones, yo puedo notar que una de las condiciones del problema es que la tensión máxima o el esfuerzo máximo es el mismo. O sea que por más que yo grafique de una u otra manera, ese esfuerzo normal máximo es el mismo. Pues justamente me pide cuál tiene que ser la relación de los momentos que están actuando, ¿verdad? Eh, para que se cumpla esta condición que los esfuerzos normales sean iguales, ¿verdad? O sea, sean máximo también. Para mi material linealmente elástico que me está indicando. Bueno, la fórmula es la fórmula de la flexión simple, también solamente la relación del momento Z, inercia y coordenada en Y. Sí agregaría algo interesante acá que si es que no estoy afilado, me puede llegar a ser una barrera para la resolución de este tema teórico, y es el tema de la inercia de una sección triangular, ¿verdad? Que quizás no muchos manejan de memoria, ¿verdad? Pero es algo que forma parte dentro de las tablas básicas de estática, ¿verdad? Que se vio y tenemos que manejar, ¿ok? O sea, la idea es manejar. De todas formas, yo coloqué ahí abajo, ¿sí? Justamente el valor para poder determinar la inercia de una sección triangular, ¿verdad? Entonces ahí dejo a modo de referencia. Fíjense que esto saqué de la tabla de estática. La inercia con respecto al eje X que coincide con la base es 1 sobre 12 BH al cubo, ¿verdad? Donde B es la base de mi triángulo, que yo estoy tomando como referencia, ¿verdad? Donde está H sería la altura, ¿verdad? En el caso de trabajar con un eje coincidente con el centro de gravedad de ese triángulo es 1 sobre 36 BH al cubo, ¿verdad? Yo traten de no complicarse, ¿verdad? Traten de no complicarse, ¿verdad? En algunos casos vamos a utilizar IX', en otro caso vamos a utilizar IX. A veces podemos sumar por simetría, podemos aplicar Steiner también, si no nos acordamos el que pasa por un punto específico, utilizamos el de su centro, ¿verdad? Y aplicamos Steiner, no hay problema con eso, ¿verdad? Pero vuelvo a decir, este problema me parece que es súper sencillito
Pero si yo no tengo claro el tema del cálculo de la inercia, ¿verdad? Para la sección triangular me puedo trabar, ¿verdad? En esa parte. Bueno, una vez aclarado este tema de la inercia de una sección triangular, que es la que tengo que tener en cuenta, ¿verdad? Para poder determinar ahí, lo único que tengo que hacer es igualar las tensiones. Igualo las tensiones máximas, así parecido también al otro problema teórico que resolvimos. La tensión máxima le llamé ahí caso 1 o posición 1, diría yo, y posición 2, en donde mi primer término de la izquierda sería la tensión máxima para la posición 1. Fíjense, el momento en el caso 1, la inercia que es base por altura al cubo sobre 12, ¿verdad? La coordenada del centro que es a sobre 2. En el caso de la posición 2, fíjense que mi inercia es a por raíz de 2 sobre 6 por raíz de 2 sobre 2 por a al cubo, ¿verdad? Ese es el resultado de utilizar la ecuación de x, solamente que multiplico por 2, ¿verdad? Porque tengo arriba un triángulo y abajo tengo otro triángulo también, ¿verdad? Para poder hallar el resultante. Entonces, trabajo de esa forma. Le multiplico por la coordenada del centro al punto que estoy analizando y fácilmente puedo sacar la relación de los momentos, que es lo que finalmente lo que me pide mi problema, ¿verdad? Esa relación de los momentos para que se mantenga el mismo esfuerzo máximo. ¿Ok?